buenos días, saludos a todos mis amigos y a todo el que esté escuchando en esta mañana. Quisiera comenzar, ¿verdad?, con poniendo un himno de adoración de Marcela que muy bien revela lo que queremos y estamos compartiendo en estos videos, extractos de Cristo revelado. Lo pongo. Sí, Señor, queremos adorarte, queremos estar en tu presencia, Señor, en esta mañana. Que Cristo nos sea revelado, Señor, mientras compartimos tu palabra. Y que todo aquel que está escuchando, que está viéndonos, y la fe encontraron su hogar en el misterio de quien eres Dios. La razón y el saber se le postran al mirar en el misterio de tu gracia, oh Dios. Padre, caemos en asombro cada vez. En asombro al conocerte, es mi deleite, Cristo, verte. Jesús, no hay otro como tú, que viniste para rescatar mi humanidad. En lo alto está la cruz, estandarte para todo aquel que cree en él. Te adoramos, Señor, te adoramos. En esta mañana, Señor, dador de la fe, Ese es Cristo. en el interior, el misterio de quien eres Dios. Sí, Señor. Eso es lo que queremos dar a conocer. Al infiel corazón quisiste dar por el misterio de tu gracia, oh Dios. Sí, Señor. Jesús, no hay otro como tú, que viniste para rescatar mi humanidad. En lo alto está la cruz, estandarte para todo aquel que cree en él. Sí, Señor, creemos en ti, Señor, y antes de compartir la palabra que queremos compartir, te exaltamos, levantamos tu nombre, Jesús, en medio de este tiempo, que sea esperanza para todo aquel que escucha, que se une a nosotros en esta mañana, Señor, declarando un nuevo tiempo, donde Cristo se revela a cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares. El Señor es quien tiene cuidado de nosotros. Otra vez todos van a contemplar el misterio de quien eres Dios. Y ahí te adoraremos, Señor. Y te adoraré, en tu casa viviré, por el misterio de tu gracia, oh Dios. Sí, Señor.
Caigo en asombro al conocerte, es mi deleite, Cristo, verte. Caigo en asombro al conocerte, es mi deleite, Cristo, verte. Oh, no hay otro como tú, que viniste para rescatar mi humanidad. En lo alto está la cruz, estandarte para todo aquel que cree en él. No hay otro como tú, que viniste para rescatar mi humanidad. En lo alto está la cruz, estandarte para todo aquel que cree en él. Sí, Señor. Bien, amados, me gusta tener un tiempo de adoración siempre antes de compartir la palabra, ¿verdad? Para que sea el Señor que nos inspire, sea el Señor que por medio de su palabra sea revelándonos. Quiero volver a tomar ese versículo en Mateo que tomé ayer para tomar la segunda parte. Con estos videos yo lo que quiero es que usted vaya viendo en perspectiva desde el entendimiento del Señor el propósito, ¿verdad? De lo que es estar reunidos en Cristo. Y yo leí ayer y comparto nuevamente en Mateo 18. Voy a leer unos versículos, un versículo antes y un versículo después, 18, el 19 y el 20. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 20, que fue el que compartimos ayer, pero hoy vamos en más profundo a esa segunda parte, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y esta es la parte que quiero darle énfasis. Allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cada detalle que las escrituras nos recalcan en un pasaje, ¿verdad?, está ligado a una verdad que Dios, ¿verdad?, nos quiere revelar. O sea, todo lo que está escrito en la palabra del Señor, cada detalle tiene un propósito. Tiene un propósito para revelarnos algo que Dios nos quiere decir. Entonces, ya ayer nos estábamos explicando acerca de lo que es estar y estar reunidos en el nombre de Cristo. ¿Y qué es el nombre de Cristo? Y el nombre de Cristo, ¿verdad? Resumiendo lo que estábamos hablando el día de ayer, tiene que ver con un solo cuerpo. Con un solo cuerpo llamado la iglesia, ¿verdad? Que es en ese cuerpo donde el Señor nos reunió a nosotros. Pero ahora fíjese que, ok, una vez nosotros reunidos o una vez nosotros puestos de acuerdo, que es lo que el Señor, ¿verdad?, anhela de todo un cuerpo, de toda una generación, dice, allí Él va a estar en medio de ellos. Y antes de explicar con lujo de detalles lo que significa esto, yo quiero que usted vea que este principio de Dios estar en medio se ve desde la creación, desde el Génesis.
Y yo quiero que usted vaya conmigo, ¿verdad? Si no, ¿verdad? No tiene una Biblia cerca, pero lo está escuchando de mí, a Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, esto es muy importante, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este momento yo no quiero explicarte todo lo que está en el versículo, solo quiero darle énfasis a la parte que dice también el árbol de la vida en medio del huerto. Fíjense que Dios siempre tuvo el diseño, aún en la creación, porque vemos aquí en Génesis que el árbol de la vida era tipo de Cristo. El árbol de la vida era un tipo del diseño que Dios ya desde la eternidad estaba preparando para hacer eso que habíamos hablado ayer, su salvación antes de la fundación del mundo. Yo quiero que tú entiendas que Cristo, figura y sombra, ¿verdad? Aquí en Génesis como el árbol de la vida, Él quiere estar en el centro, Él quiere estar en el medio, Él quiere estar, mire, ser, para que usted pueda ver la imagen, como el sol, ¿verdad? Que se nos dice que es el centro de nuestra galaxia, ¿verdad? Y que la Tierra gira en torno al sol. Pues mire, Dios en Jesucristo quería ser ese sol de justicia, en torno al cual los justos, mire, giramos alrededor de Cristo. Es decir, mire, todo lo de Dios tiene que ver con que un pueblo sea alineado a Él. Un pueblo sea alineado a Él, alineado a sus principios, a su mente, a su sabiduría. De hecho, la Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero esto hay que entenderlo en el contexto, mire, del plan de Jesucristo. En Isaías 11:1 se nos dice, hablando de Cristo, que era del tronco de Isaí, que sobre él iba a reposar, mire, ese espíritu de temor de Jehová. Entonces tenemos que entender que cuando la Escritura nos habla de un principio, mire, cuando usted va desde el versículo 1 de Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, ese principio que está allí, esa palabra, no está hablando de un inicio. La palabra principio en esa porción viene de una palabra hebrea que se llama reshit, o sea, habla del principio como en la mente de Dios. Es decir, en la mente, en la sabiduría de Dios, se creó el cielo y la tierra. Es decir, todo proviene de la inteligencia de Dios. Por eso es que el universo, amados, nosotros lo tenemos que entender conforme a su principio. Entonces, este principio no nos habla en sí de un inicio, sino nos habla de lo que comenzó dentro de la mente de Dios. Entonces, fíjese que todo en la Escritura tiene que ver con que nosotros entendamos, dice la palabra, que el cielo, oiga bien, el cielo hay que entenderlo desde la perspectiva de la palabra, dice, el cielo es el trono de mi Dios. El cielo es el trono de mi Dios. El cielo en la Escritura no se está refiriendo a físicamente nubes, a un vacío en el aire, se está refiriendo a que el cielo es el trono de mi Dios. El cielo significaba, mire, el gobierno de Dios desde el principio, de antes de la fundación del mundo. Mire, desde la eternidad,
antes del hombre pisar y estar en la tierra, Dios creó un gobierno. Lo que significa, y ese gobierno fue para establecerse, por eso dice, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, dando a entender, mire, que el estrado del trono pisa en la tierra. Pero eso comienza a hablarnos de cuál era el propósito de estar en Cristo, que hubiese, mire, un gobierno que uniera el cielo y la tierra. Un gobierno que uniera otra vez el cielo y la tierra. La tierra, el estrado de sus pies. Es decir, mire, un estrado es la parte de donde se ponen los pies de un trono. Entonces, Dios fue consecuente, mire, y frecuente, revelando en las Escrituras que el trono de Dios era un lugar donde es el centro, donde es el medio que Dios quiere unir el cielo y la tierra. Mire, y ese centro es Jesucristo mismo. Entonces, donde hay dos o más congregados en su nombre, ahí le está en medio de ellos. Es decir, mire, Dios no está para apoyar mi perspectiva o la perspectiva del otro de la vida. Dios quiere que nosotros entendamos la vida alineados a Él. La vida tiene que ser toda la cosmovisión que yo tengo de entender el universo, tiene que ser todo alineado a Él como Dios lo entiende. Por eso es que constantemente en las Escrituras Dios se refiere hasta que todos lleguemos, hablando del plan que Él tiene de la iglesia, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero eso significa que muchas cosas, muchos argumentos y muchos conceptos que nosotros tenemos de la vida, Dios se va a ocupar en alinearlos a Él. Porque esto no se trata de que cuál es mi verdad o cuál es la verdad del otro, es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Y todo lo de Dios, mire, cuando Cristo iba a ser manifestado en la tierra, que era un plan de Dios haber enviado a Juan el Bautista como precursor para preparar esa generación en su mente, ¿verdad? Y anunciar que el Mesías ya estaba cerca y que pronto iba a ser manifestado. Mire, en el anuncio de Juan el Bautista estaban las siguientes palabras. Estas palabras son, dice, todo monte sea allanado y todo valle sea alzado. Y eso tiene un significado espiritual. Se refiere a que todo, mire, todo tenía que ser alineado al principio de Dios, a como Dios iba a anunciarlo. Por eso en ese momento Juan llama a cumplimiento un bautismo que tenía que ver, mire, cede tu mentalidad humana. Si tú quieres entrar al reino, dice, por eso él decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Tenía que ver que Cristo ya estaba para ser manifestado, pero entonces era necesario que en ese momento el pueblo judío, mire, el evangelio del reino era recibir a Cristo. El evangelio del reino era, mire, aceptar la vida como Cristo venía a revelar de parte del Padre Celestial cómo estaba ese plan perfecto desde antes de nuestra existencia ya listo. Dios quería alinearnos. Dios, mire, alineando Dios a nosotros en justicia. Por eso la palabra del Señor en una forma de sombra nos decía en el Antiguo Testamento acerca de Cristo como el sol de justicia,
Él es el sol, Él es nuestro sol de justicia. Dios quiere formar en nosotros su justicia. Y cuando usted va a un término legal, va a entender que la justicia, ¿ve? La justicia en términos legales tiene que ver con quitar y estar ausente todo lo que no fue real en los hechos de un asunto. ¿Ves? Todo lo que es mentira en los hechos de un asunto y tiene que ser despejado hasta llegar a la verdad. Mire, y basado en eso, fíjese que aún en el ámbito humano, para uno poder llegar a la verdadera moral, tiene que quitar todo argumento de mentira, todo lo que no es mentira, para presentar una evidencia contundente, para presentar una evidencia, mire, que sea lo más absoluta posible. Mire, y todo esto era explicado en las Escrituras. Imagínense si el sistema de justicia humano tiene el diseño del mismo Dios. No nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que volver a su justicia, donde allí todas las cosas son reveladas, donde Dios quiere disipar toda duda, quiere disipar todo aquello que no es claro en nuestro entendimiento espiritual acerca de Él. Mire, por eso es que cuando en el ámbito y en el contexto de las Escrituras se nos habla de la verdad de Cristo, cuando Él nos dice yo soy la verdad, es un ámbito donde mi entendimiento tenga claridad total. Mire, así para tomar decisiones, para conducirme en la vida. Entonces, la justicia tiene que ver con la verdadera configuración de mis decisiones. Así como usted, mire, tiene que configurar una computadora y basado en una configuración, ese aparato le va a dar a usted las funciones correctas de lo que usted quiere lograr. Así el Señor dentro de nosotros quiere ser nuestra configuración de nuestras decisiones. Y basado en esas decisiones es que el Señor habla de justicia. Por eso es que la justicia nosotros no la podemos ver con cosas que nosotros vamos a practicar en un ámbito humano, con fuerza humana, sino basados en una naturaleza, pero una naturaleza que es Dios el que la va formando. Dice Proverbios en la Escritura 4:18, mire esto. Mas la senda de los justos, hablando de esa vida que el Señor quiere desarrollar en su iglesia, en sus santos, como usted quiera llamar, porque son sinónimos. En la senda de los justos es como la luz de la aurora, como la luz del sol. Mire esto, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, si usted mira la naturaleza, ahora que, ¿verdad?, está allí, que tiene que estar encerrado en su casa en estos días, pero recuerda haber disfrutado todos esos días al aire libre y a la luz del sol. Mire, a la hora del mediodía es donde el sol está completamente en el medio, proyectando esa luz completa, ¿verdad? Mire, de eso se trata, que el Señor está comparando la senda del justo. Es como la luz de la aurora cuando el sol está en el mediodía, cuando el sol está iluminando en el mediodía. Mire, allí cuando el Señor va emitiendo
la luz de revelación, la luz de entenderlo a Él. Cuando usted tiene claridad sobre un asunto, cuando usted lo ha llevado a la luz en Cristo, cuando usted está calmado, cuando usted está templado, cuando usted está en el balance perfecto que es Cristo, entonces usted está listo para tomar buenas decisiones. De otra manera, mire, usted que me está oyendo y viendo en este momento, no tenemos claridad para tomar decisiones si no estamos alineados a Cristo. Cristo tiene que estar en el centro de nuestra vida. Pero Cristo tiene que ver que usted, el razonamiento de la mente de Dios sea su razonamiento también. Usted no puede prevalecer en su razonamiento sobre el razonamiento de Dios, porque a eso es lo que las Escrituras le llama soberbia, orgullo. ¿Ve? Usted se mantiene en orgullo y en soberbia cuando quiere prevalecer o entender las cosas desde su punto de vista. Sabe que nosotros podemos entender la Biblia desde nuestro punto de vista, pero cuando dejamos que el Señor nos revele y dejamos que el Señor mismo por su Espíritu sea explicándonos las Escrituras conforme a su diseño y a su orden, fíjese que todo lo de Cristo tiene que ver con un orden divino que es eterno, que viene de antes que tú existieras. Y ese orden tenemos que entenderlo y tenemos que entrar a ese orden, mire, conociendo que en ese orden nosotros estamos incluidos como uno con Dios. Y eso es lo que tiene que ver la iglesia. O sea, la iglesia no es solamente en el aspecto de que Dios viene a vivir dentro de nosotros. Sí, Dios viene a vivir dentro de nosotros, pero Él viene a vivir para tomar el gobierno de mi vida y ordenar mi vida conforme a su diseño. Y basado en ese diseño es que, como cantábamos ahorita, yo vengo a ser, junto con una generación de justos, la casa de Dios, donde Dios habita. Fíjese que en muchos aspectos de la Escritura, cuando usted va a Isaías, dice Isaías en su llamado que Dios le hace, Isaías capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mire, aún en el misterio de lo que es la iglesia, como el templo de Dios, como el templo nuestro, mire, nosotros tenemos que entender que somos una parte del rompecabezas de Dios, donde Dios nos está uniendo al cielo. La falda que viene siendo de la cintura para abajo estaba en el templo, pero otra vez, mire, la cabeza sigue siendo Cristo. El Rey de los Reyes sigue siendo Jesucristo. Entonces, eso tiene que ver y está implicado en que nosotros todos tenemos que estar alineados a Él. Tiene que ver con un alineamiento hacia Dios y no hay otro trono sino Jesucristo mismo. Jesucristo es el trono de Dios que se estableció en nosotros. Por eso, como compartíamos ahorita, mire, el árbol de la vida, todo lo que está a base del huerto y del Edén en las Escrituras son códigos de revelación para nosotros, códigos donde Dios nos revela su destino. Entonces dice que de ese trono salía un río. Versículo 2 de Génesis capítulo 2, donde estamos viendo, salía de Edén un río para regar al huerto. Cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando Cristo está establecido como el trono, como el centro de gobierno de tu vida,
entonces de tu interior, como dijo el Señor, correrán ríos de agua viva. Mire, hay personas que han estudiado aún, dice que este río se dividía en 4 brazos y estos 4 brazos es donde viene la palabra que nosotros conocemos como paraíso, del nombre de estos 4 ríos. Y cada río, mire, todo esto podemos ver una imagen en lo espiritual. Cada brazo del río terminaba uno en la tierra donde hay oro, otro donde hay bedelio y ónice. Todo esto, amados, nos está hablando del sacerdocio que Cristo viene a formar en nosotros, que es un sacerdocio santo, pero también es un sacerdocio real. Y el sacerdocio santo tiene que ver, mire, con que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento humano para el diseño de Dios tenía que morir. Todo lo humano, toda nuestra forma de entender, nuestra religión, por eso es religión, porque religión era nuestra forma de llegar a Dios, tenía que ser frustrada para que entonces viniera lo real. Primero comenzamos en ese sacerdocio divino siendo muertos a nosotros mismos para que Cristo sea exaltado. La parte de realeza tiene que ver con Cristo completamente levantado en nosotros. Y Cristo completamente levantado, Cristo completamente visto, mire, es el trono de Dios completado donde une cielo y tierra. El cielo, trono de mi Dios, la tierra, estrado de sus pies, y el que está sentado en el trono, mire, es Jesucristo mismo, siendo él mismo el que une cielo y tierra. En todo, en él fueron reunidas todas las cosas, mire, las invisibles y las visibles otra vez. Es un mismo principio. Por eso entonces cuando vemos esto de ser congregados en él, y él dice, y allí yo estoy en medio de ellos, cuando lo vemos en contexto, vamos desde el versículo anterior, el versículo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y sigue el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense, amados, que conforme a la sabiduría de Dios, conforme al entendimiento de Dios, que por medio de Cristo nosotros logramos, nosotros nos alineamos con Él, al nosotros ser alineados con Él, ¿me está entendiendo? Entonces yo estoy basado en un diseño que es el trono de Dios. El trono de Dios es el que está uniendo cielo y tierra. Cristo mismo está uniendo cielo y tierra. Entonces, basado en que yo me muevo en la mente de Cristo, basado en que yo me muevo en el principio por el cual Dios creó todas las tierras, en su sabiduría Él creó toda la tierra, entonces, amados, todo lo que yo pida me será hecho, porque no estoy alineado a mí mismo, mire, sino yo estoy alineado a una generación. Dios en medio de ellos. Por eso dice el 20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que es lo que siempre citamos, pero si lo ponemos en contexto, ahora lo podemos entender completo. 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿entiende? 2 o 3 que tienen
la misma mentalidad de lo que Dios quiere hacer en la tierra, no de lo que yo deseo, sino 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos hablaba de ser reunidos en Cristo, tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios y como generación poder responder, mire, a lo que yo les decía ayer acerca de una causa de muerte. Siempre Babilonia en cada generación ha venido con una causa de muerte. Pero así como yo les dije, como el ejemplo de Daniel, el secreto de Dios revelado pudo, mire, romper con toda causa de muerte en la generación en la que estaba Daniel. Y todo es figura de Cristo. Y mire, aún nosotros hoy día podemos entender que así como yo les decía, Daniel hablaba de ese reino, pero decía, los entendidos entenderán, tomando en consideración este principio de que Cristo, amados, tiene que ser entendido. Cristo tiene que ser, mire, una vida implantada en nosotros para que cuando fluya esa vida pueda producir lo que Dios quiere, su gobierno. La realeza tiene que ver con la expresión externa de Dios, que es su gobierno en la tierra. Dios quiere revelar su gobierno, pero su gobierno comienza con una naturaleza. Su gobierno tiene que ver con una naturaleza. Y amados, basados en esto que te estoy diciendo, por años solamente nos hablaron de Cristo en 2 aspectos que habla la palabra, que es el logos y el rema. Pero usted sabe algo, existe una tercera palabra en las Escrituras que significa palabra, pero tiene que ver con el tercer aspecto de Dios en palabra, que es grafos. Y grafos aparece en pasajes de la Escritura que tienen que ver que vosotros sois cartas escritas por el Espíritu Santo. Entonces hay un aspecto de Cristo como la palabra viva que Él tiene que ser escrito y tiene que ser, mire, es esa emisión de Cristo encarnado, de Cristo expresado, es la parte del sacerdocio real que no hemos visto, que el mundo tiene que ver hoy, que Cristo esté escrito en nosotros. No es solamente en logos, conocimiento, no solamente en la palabra hablada. Este es el tiempo donde ondas de la manifestación de Dios tienen que salir por palabras reveladas de Él que lo lleven a manifestarse. Y esto es lo que estamos nosotros impulsando en este día, que ondas del Cristo revelado, del Cristo que va a ser manifestado, salgan en esta hora, porque este es el día, ahora es el tiempo aceptable, donde su salvación, mire, que es la inclusión de una generación en los creyentes, su salvación será vista. Y todo el que clame a Él, mire, será salvo. La salvación tiene que ver, y en muchos aspectos de la Escritura podemos verlo, la salvación tiene que ver, mire, con todo eso que nos habla la Escritura, el casco. Y si nosotros entendemos que la salvación se describe en la Escritura, en la armadura de Dios, como si fuera un casco, y nosotros entendemos que en Cristo es la cabeza, mire, nosotros tenemos que ser protegidos, que Dios nos incluya en la mente de Dios. Nosotros tenemos que ser incluidos en la mente de Dios. En cada generación, mire, como yo decía ayer,
el Señor nos enseñó a orar. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Mire, el inicio de la oración es venga tu reino. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que en cada situación conocer cuál es el diseño de Dios para una generación. Venga tu reino. El reino tiene que ser pedido. El reino tiene que ser entendido. El reino habla de una generación puesta de acuerdo en la mente de Cristo. Y la salvación, hermanos, tiene que ver con nosotros entender la mente de Dios. Que estar unidos, ligados al entendimiento divino. Por eso el casco es la salvación, por eso el casco de la salvación. Yo tengo que tener la mente de Cristo, yo tengo que tener, mire, más allá que sus pensamientos, yo tengo que entender la vida, como yo decía ayer. La palabra entendimiento es muy diferente a pensamiento. Siempre hablamos de que Dios no quiere renovar tu pensamiento, Dios quiere renovar tu entendimiento. Porque tus pensamientos puede ser mucho en la cabeza lleno de versículos bíblicos y de Biblia, ¿no? Dios lo que te quiere es llenar, mire, que tú entiendas la vida como Él la entiende. Eso es lo que Dios quiere renovar y eso tiene que ver con el hombre interior. El hombre interior se va renovando de día en día porque el hombre interior es una naturaleza. Así como un árbol va creciendo, mire hermano, Dios puede hacer un milagro de una forma sobrenatural. Usted se puede parar frente a una planta y orar, planta, sal de la tierra. Pero hay una naturaleza en esa planta de que día por día Dios ya le otorgó un milagro de crecimiento. El crecimiento espiritual es un milagro, no es algo que lo puede producir alguien en la iglesia. No es algo que un pastor, un evangelista no te puede dar crecimiento. Es Dios el que otorga el crecimiento. Y entonces nosotros tenemos que volver a buscar. Mire, como Dios me ponía en ejemplos estas cosas cuando Él me decía, mire, cuando yo creé una liebre, yo la creé de manera con su naturaleza. Nadie le tiene que enseñar a una liebre que corre rápido, que hace tal cosa, que puede trepar un árbol, así también un gato, porque es su naturaleza. Amado, tenemos que entender y incluirnos que la falta de manifestación de Cristo, de la vida de Cristo, dice la Escritura, Pablo hablando, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces seremos, mire, glorificados juntamente con Él en gloria. Es decir, la vida nuestra interna es Cristo, pero es una vida que tiene que ser manifestada en forma de una naturaleza. Y esa naturaleza, nadie te va a enseñar a ser un hijo de Dios si no es una naturaleza que es formada en ti. Por eso nosotros tenemos que ser engendrados del Espíritu. Hay que nacer de Dios. Y nacer de Dios, mire, no es nacer de una instrucción de la tierra. Nacer de Dios tiene que ver, amado, con que nosotros seamos nacidos de la dimensión del Espíritu. Mire, si yo nazco del Espíritu, yo no puedo nacer. Eso era lo que no entendía Nicodemo. Dios no le estaba hablando de que si solamente, mire, sí, Nicodemo tenía que reconocer a Cristo, pero tenía que entender que ciertas cosas de Cristo no se manifiestan como Dios mientras él lo entendía a Cristo como maestro. No, sabemos que has venido de Dios. No, pues el entendimiento que tú tengas de Dios, si tú lo entiendes como maestro, solamente Él va a ser maestro. Pero tú tienes que entender que Dios es el Padre de los espíritus
Y como Padre de los espíritus, Dios tiene diseños para una generación. Dios es el que preparó de antemano, mire, cómo Él se va a revelar a una generación. Y yo tengo que conocer el diseño de Dios para que como Daniel, mire, Daniel no estaba allí para criticar, mira lo que acaba de hacer el Nabucodonosor que mandó a matar y que si nadie sabe lo que... ¿Me entiendes? Hoy día nosotros necesitamos gente que el secreto de Dios le sea revelado, pero es un secreto que va a desmantelar completamente el sistema de Babilonia. Y Babilonia, escúcheme bien, más allá que nosotros identificar una organización, Babilonia es un sistema de entender al mundo, de concebir al mundo bajo otro entendimiento que no es el de Dios. Por eso Babilonia representa, mire, que en todo momento hay una estructura de poder que se opone a los propósitos eternos de Dios. Babilonia es el opuesto de los propósitos eternos de Dios. Las tinieblas tienen un propósito ajeno al de Dios. Pero lo único que puede romper esas estructuras, romper esas fortalezas, mire, de un entendimiento distinto a la mente de Dios, es un secreto de Dios revelado. Entonces tenemos que estar alineados. Tenemos que entender que el que Cristo esté en medio de nosotros, el que Él nos haya congregado bajo Cristo, cuando, como Él le dijo al pueblo de Israel, mire cuántas veces yo quise congregarlos bajo mis alas, pero sus alas son Cristo. En sus alas Él traería salvación, pero las alas son Cristo. ¿Me entiendes? Muchas cosas que por años hemos dicho que si estamos... Sí, pero tenemos que entender que las alas del Omnipotente es Cristo. Y Cristo ahora es una vida interna. Cristo no está para nosotros proyectarlo como una vida que está fuera de nosotros. Mire, esa vida va a salir de nosotros. Esa vida va a salir de nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos glorificados juntamente con Él en gloria. Y eso habla de una posición en el ámbito espiritual. Dios quiere llevarnos a esa posición donde nosotros estemos sentados. Fíjese que la figura de Cristo sentado no es algo que va a suceder en el futuro, es algo que ya está. Ya Dios está sentado. Juntamente con Cristo estoy. Es un ámbito de entendimiento. Nosotros tenemos que entender para caminar en esa realidad. Todo lo que fue sombra, mire, este era el gran misterio de Cristo, el ser revelado. El gran misterio de Cristo era ser revelado. Muchas cosas Dios las adquirió por medio de Cristo en el ámbito del Espíritu, pero ahora solamente tienen que ser soltadas. Tienen que ser soltadas a la tierra. Dios ya las adquirió. Por eso Él nos dijo, mire, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ya Dios nos adquirió, pero en el ámbito del entendimiento de Dios, en el ámbito de la revelación de Cristo, es que eso va a ser manifestado. Y esto de ser manifestado, amados, tiene que ver mucho con lo que era Cristo cuando aún Simeón profetizó de él en su nacimiento, que fue llevado al templo y fue presentado, y él profetiza de Cristo, mire, luz de revelación para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Amados, los que ya habían sido parte de un pueblo que había por años estudiado las Escrituras, lo que necesitaban era una naturaleza, y había muchos que tal vez todavía no tenían el entendimiento de Cristo, y Dios estaba produciendo, miren, las naciones de la tierra, pero necesitaban la revelación. Mire,
era lo mismo de lo que anunció Juan el Bautista cuando dijo: todo monte se ha allanado y todo valle se ha alzado. Era el alineamiento, hablaba de alineamiento. En Cristo hay perfecta revelación, pero hay perfecta gloria. Mire, habla de lo mismo. Nosotros tenemos que Cristo ser revelado para que sea manifestado. En Él hay un alineamiento, pero si nosotros no podemos ver a Cristo como la obra completada, la obra consumada, y no solamente como individuos, sino como una generación, Dios no nos puede llevar como generación al plan que tiene hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios es lo mismo que llegar a la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto, mire, déjeme decirle algo, que esto lo entendí por revelación y yo se lo lanzo para que sea el Señor llevándolo a aguas más profundas en Él. Porque ese ha sido el problema. Mucho tiempo hemos dicho, no, el evangelio es sencillo. No es, pero entonces nos hemos perdido de la profundidad y la inmensidad que hay en Dios y no hemos podido alcanzar cosas mayores en Dios porque seguimos hablando lo mismo. Mire, si usted quiere que un pueblo se quede ignorante, siga hablando lo mismo, siga hablando las mismas palabras y la gente va a llegar a lo mismo. Pero la revelación de Dios tiene el aspecto para llevarte a lugares que tú no has podido alcanzar aún, para llevarte a una manifestación de Cristo que hasta el momento tú no has logrado. Y en este momento el Señor te está diciendo que Él quiere llevarnos a aguas más profundas, aguas más profundas. Profetizamos acerca de en este tiempo, mire, el 2020, mire, que mucho nos está costando tener una visión de Dios. Porque pensamos que lo que sabemos ya de Cristo y lo que hasta aquí hemos llegado y ya no es nada. No. Ahora es que necesita, ahora en este tiempo, fíjese en qué circunstancias es que necesita una visión renovada de Cristo, un entendimiento renovado de Cristo. Este es el momento de que Cristo se te sea revelado para llevarte a algo que no ha sido manifestado. Hoy día necesitas entender que estamos bajo un alineamiento divino y el alineamiento divino es con Cristo y ese alineamiento tiene que ver que como generación podamos reunir todas las cosas, las invisibles y las visibles, para que Cristo sea revelado a una generación. En este momento es que Cristo necesita ser revelado. Ayer pasó, Dios tiene algo fresco hoy. Y en el hoy de Dios, es que está el asunto en la configuración del entendimiento de la iglesia. Dios tiene algo en la configuración del entendimiento de la iglesia, mire, para que entonces podamos ver su justicia, como ahorita les compartía, la senda del justo. Mire, cuando tú estés en la claridad absoluta de Dios sobre ciertas circunstancias de tu vida, entonces en el mediodía, como es la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Dios te está llevando a la iglesia al día perfecto de la revelación de la luz de Dios. Dios está buscando que en este tiempo, ¿sabes qué? Tú entiendas lo que es nosotros como hacerle un electrocardiograma a Dios. Mire, esto yo entendí cuando estaba leyendo las escrituras y en la epístola Juan nos dice, mire, ¿sí? Si andamos en luz,
Mire cómo dice la Escritura, si andamos en luz, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero fíjese que en este ámbito que la Escritura nos está estableciendo un principio y una verdad, la sangre de Cristo, escúcheme bien, la sangre de Cristo está en un nivel y en una dimensión en este pasaje que se te está hablando de la revelación de Dios. Si andamos en luz, si andas en su luz, en su revelación, en su lámpara, que es una emisión de su sacerdocio, como yo te decía, el sacerdocio de Dios tiene lámpara, tiene vino, tiene pan. Hay un diseño de lo que es el sacerdocio de Dios. Y en ese sacerdocio, si tú andas en la luz de su diseño, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Me va entendiendo? Mucha gente lleva por años, Padre, que me cubro. Sí, pero si la sangre de Cristo no viene a ser en ti la luz de Dios, la revelación, la sangre de Cristo no te limpia. Porque la sangre de Cristo no es algo religioso. La sangre de Cristo, mire, tiene que ver con una revelación progresiva de Cristo en nuestras vidas. Una revelación progresiva para una manifestación progresiva. Entonces, si andamos en luz, que es la revelación, entonces, ¿sabes? No es algo para estar orando. La sangre de Cristo ya es pintada, pero está pintada y va a ser su efecto cuando en una casa, mire, la vida, la palabra del Señor siempre lo dijo, la vida está en la sangre, así como era una sombra en todos aquellos sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde la vida estaba en la sangre del animal, la vida de Dios, la vida no creada de Dios estaba en Cristo. Eso es lo que estás hablando. Estaba hablando de su vida sobrenatural, por explicártelo de una manera, pero la vida del Todopoderoso estaba en esa sangre. Por lo tanto, mire, esa vida eterna de Dios, que era conocerlo, la Escritura te lo decía, mire, ¿qué es la vida eterna? Conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Yo no sé si en el ámbito espiritual se vería como algo que te echan por encima, pero déjame decirte algo, lo que en sí es algo práctico y pragmático en tu vida es que la sangre de Cristo en realidad te está protegiendo y en realidad te está guiando cuando Dios te está guiando, cuando Dios se te está revelando, si andamos en luz. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda falta. Mire, y en este aspecto tenemos que aún volver a entender lo que es pecado. Pecado es no dar la medida con Dios, sencillamente, en una forma práctica es no dar la medida, pero la revelación de Cristo, amado, una revelación progresiva, que va produciendo en mí una naturaleza, me va alineando, me va haciendo que yo dé la medida con Dios. Todo eso es lo que significa la senda del justo, ser alineado con Dios. Como yo te lo hablaba en el aspecto legal hace un momento, mire, en el aspecto legal y judicial, todo se llega hasta saber la verdad absoluta de un asunto. Entonces, conociendo la verdad absoluta de un asunto por medio de evidencias, entonces es que nosotros podemos llegar, mire, a una decisión final sobre un asunto. Y así es que Dios quiere, Dios nos está llevando, mire, a que como generación nosotros vayamos en un entendimiento progresivo de Cristo hasta que seamos alineados como generación a lo que es Cristo. Entonces Cristo
Mire, el misterio de lo que es el sacerdocio nos va a llevar al misterio de lo que es una ciudad. Fíjese que antes, viendo en sombra, ¿verdad? En el tabernáculo había plata, había oro y piedras preciosas, pero te tengo noticia, en la ciudad de Dios ya no había plata, porque Cristo había aparecido en la redención. En la ciudad de Dios final solo hay oro y piedras preciosas. Y oro representa de que ya nosotros fuimos vestidos con la naturaleza de Dios. Y las piedras preciosas representan, hermano, nuestra realeza. Con esa naturaleza nosotros gobernamos. Con esa naturaleza es que nosotros vamos a señorear. El plan, fíjese que el plan de lo que Dios le pidió al primer Adán se completó en Cristo. Y en Cristo realmente es que hoy nosotros podemos señorear. En Cristo podemos señorear. Así que, basado en esto, lo que yo te quiero exhortar en este día es que tú corras para que Cristo sea tu centro, para que estés alineado con Cristo. Puede ser que tú que me estás escuchando, por ahí veo que está tal vez Julio, Joe, no sé, uno de los dos que nos está viendo. Hermano, este es el momento de nosotros alinear nuestra vida con Cristo, alinear y entenderlo. Muchos de nosotros y los que me están viendo, mire, sé que fuimos criados, como decimos por acá en la iglesia, o criados, pero conocíamos muchas cosas, como le pasó a Job, de oídas te había oído, pero ahora Dios quiere que tus ojos lo vean, tus ojos. Y los ojos te habla de eso. Ver a Dios, pero con otra perspectiva. Ver a Dios, pero no desde un ámbito religioso. Tenemos que verlo con el entendimiento de Él. Tenemos que entender la vida con la perspectiva de Él. De eso se trata, renovar el entendimiento. Entonces, algo que no te terminé de decir ahorita y te lo termino ahora es, mire, en una forma de sombra. ¿Sabe cuándo Jesucristo, siendo hombre, comenzó a convertirse? Sí, la Biblia te lo dice. Dice que a los 12 años nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, Cristo, aunque era el niño y era el Mesías y era el propósito, pero él tenía que ser conformado a la mente de Dios. O sea, la mente de Dios no es como nos dijeron, de que si tú llegas y mire, no, tú no tienes que aceptar, Dios te tiene que aceptar. Tú tienes que entrar a la sabiduría de Dios. Y basado en esto, mire, hemos postergado muchas cosas que nosotros hacemos religiosamente, y no estoy tratando de decirte que nosotros no recibimos al Señor, pero recibir al Señor, lo que te estoy diciendo es que recibir al Señor en la Escritura significaba crecer en la sabiduría y en la gracia de Dios. Es decir, Jesucristo no tuvo que ir a una iglesia para saber su propósito del Padre. Y tú me puedes decir, no, pero es que, sí, pero es que como él era la realidad, él tenía que mostrarte a ti lo que es convertirte. Y convertirte tiene que ver que tú crezcas en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esa es la aplicación práctica de lo que nosotros llamamos convertirnos. Hay gente que dice, yo he aceptado por presión, pero no he entendido nada. No ha pasado nada en tu vida. Porque revelación, mire, es constantemente ir entendiendo a Dios y creciendo en la gracia que en este ámbito, mire,
se refería a la naturaleza de Dios. Se refería a la forma de Cristo ser con los hombres. ¿Entiende? O sea, era la sabiduría, entender la vida como Dios la entendía y ser con los hombres como Cristo lo era. Eso era que si nosotros hoy día nos complicamos de decir, no, está bien, entendemos lo que la gracia de Dios extendida hizo con nosotros que éramos pecadores, pero la gracia tiene que ver en un ámbito legal. Gracia tiene que ver con conducirse conforme a una naturaleza, con conducirse conforme al espíritu de la ley. ¿Me entiende? O sea, Cristo estaba alineado al Padre porque tenía la sabiduría de Él. Y conforme a esa sabiduría estaba alineado al Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a esa sabiduría vivía alineado al Espíritu. Vivía alineado al diseño de Dios. Y conforme a ese diseño, mire, Él exteriorizaba esa vida, exteriorizaba la vida de Dios por medio de lo que Él era con los demás y lo que sigue siendo en nosotros. Entonces, la gracia de Dios en ese ámbito, hoy día, nosotros tenemos que entenderla como la verdadera naturaleza de Dios, que es la vida impartida, que es la vida escrita. La vida escrita tiene que ver, la palabra escrita tiene que ver con lo que yo voy a expresar de Dios como una verdad a una generación, en la forma de yo vivir mi vida, en la forma de yo expresar la vida Zoe, que es la vida increada de Dios, la vida que no fue creada. Porque en este ámbito, hermano, déjeme decirle, el cielo solo fue creado, el trono de Dios solo fue creado para gobernarnos a fin de que nosotros seamos un día espíritu, como Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, mire, el cielo también fue un lugar creado, pero ¿dónde Dios vivía antes de vivir en el cielo, en nosotros, en su trono? Él vivía en el espíritu. ¿Me entiende? El espíritu no fue creado. El cielo fue creado, pero el Espíritu, Dios, antes de ser creado, si los cielos, la tierra, en el principio, en esa sabiduría, Dios creó los cielos y la tierra, pero quiere decir que, ¿me entiende? Lo que es el propósito eterno existía antes de la fundación del mundo, porque el cielo y la tierra fueron creados, pero Dios no fue creado. Dios era espíritu y en ese ámbito Él te quiere hacer espiritual. Y ser espiritual tiene que ver con tener la naturaleza del postrer Adán. Y el postrer Adán es Cristo. Y Él quiere alinearte a Cristo. Si el gobierno de Dios logra que como generación nosotros estemos alineados a Cristo, hemos entendido de qué se trata esto, de qué se trata el misterio de la iglesia. O sea, el misterio de la iglesia no es que Dios nos habite, pero que Él no pueda gobernar. Dios quiere habitarnos, pero para gobernar. Y gobernar tiene que ver que son seres que caminan con su misma naturaleza y ejecutan justicia, porque en la configuración de todas sus decisiones producen las decisiones que Dios produciría en esas circunstancias. Y esto es lo que a Dios nos está llevando. Y hermanos, si esto ha servido, fíjese que no hay nada que esté, mire, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Usted puede entender en todas las escrituras que toda estrategia supuesta del enemigo en una generación era parte del diseño de Dios para trabajar con su pueblo y para salvación y para
que una mayor manifestación de Él en una generación fuera conocida. Y en sobre todas las cosas, eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy día. Hoy día tenemos que entender que, mire, las tinieblas es una parte del diseño de Dios para llevarnos a una plataforma donde Dios se ha visto más exaltado en el aspecto de que sus causas de muerte, las causas de muerte del sistema y del modo operandi del mundo, es solo un escalón donde Dios se sube para exaltarse a Él mismo. Como yo escuché en una ocasión, y yo sé que muchos de los que están viendo tal vez han escuchado esta frase, pero mire, como en tiempos de Moisés, ¿me entiende? El diablo, hablando del sentido espiritual, Faraón, el diablo escondió a Moisés, o Dios, perdón, mejor dicho, escondió a Moisés en el patio del diablo, ¿me entiende? Donde estaba el faraón que iba a afligir. Fíjese que no hay nada que para Dios el sistema de las tinieblas no lo amedrenta, no lo asusta. Y nosotros, conforme a esa naturaleza de Dios, tenemos que entender que en todo hay algo, un propósito eterno, en el cual Dios está edificando a su iglesia. Dios es el que edifica a la iglesia. A la iglesia, mire, no la edifica un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, ¿sabes? Dios es el que la edifica. Y basado en eso es que lo que nosotros conocemos como los 5 ministerios, dice que están para qué. Los 5 ministerios solo están para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Y el ministerio que se refiere allí es el sacerdocio. Entonces de eso se trata, amado. Que lo que tú estás viendo en este momento es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios te está llamando a su sacerdocio, que ya sabes lo que es. Que tú reconozcas que sin Dios, no entrando a Cristo, estamos muertos. Nosotros no caímos, nosotros nos morimos. Estamos ausentes de Dios completamente. Amados, y todas esas cosas tenemos que volverlas a enseñar a las personas, porque cuando no es lo mismo caerse, que tú mismo puedes mejorar por ti mismo y sanarte una jodilla si te caes, te rompes algo, te pones algo para en lo que ese hueso y cartílago se une, pero cuando tú te mueres, tú no te puedes resucitar a ti mismo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú entiendes la realidad de lo que nos pasó, en la vieja naturaleza, el primer Adán se murió. Él estuvo ausente completamente de Dios. Si no es por Cristo, nosotros no resucitamos. ¿Me entiende? Todo se trata de Cristo. La resurrección y ese mismo poder que actuó a Cristo, que es su espíritu levantándolo de los muertos. Mire, se trataba de que Cristo llevó una vida alineada y está alineado, es sentado con la sabiduría de Dios para tomar las decisiones de Dios. De eso se trata. ¿Me entiendes? No es ver la vida como tú la sigues viendo y no te resulta en unos ámbitos y no podemos llegar más allá, porque ese más allá es que yo me tengo que alinear a entender la vida, a entender todo como Dios lo entiende. Y con la sabiduría de Dios tomar las decisiones. Mire, de eso se trataba, que el que venciere, mire, muchos ya han vencido. Y esto se trata de que se han sentado a tomar decisiones con la sabiduría. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con el Padre. Pero tú sabes que es parte de lo que ya ha ocurrido en nosotros, porque la bendición sobre la cual, como te decía ayer, que toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo para que
que ya está sentado en lugares celestiales, es lo mismo que está hablando Juan otra vez en Apocalipsis, al que venciere. Pero le está hablando a la iglesia de su situación actual. Tú tendrás la sabiduría de Dios para salir adelante en cualquier aspecto y circunstancia que el sistema de afuera te ponga. Vas a salir con la sabiduría de Dios. Vas a salir con la mente de Cristo. Vas a ir más allá con la revelación de Jesucristo. ¿Entiendes? De eso se trataba, sentarse con Él junto en su trono. Es en el más allá, pero comienza en el más acá. ¿Me entiendes? Sí, hay un aspecto el cumplimiento de esa palabra en el más allá, pero hay un aspecto de esa palabra en el más acá. Por eso es que cielo y tierra en Cristo se une. Es una sola cosa. Esas cosas que deben suceder pronto dentro de mi vida. Esas cosas deben suceder pronto dentro de mi vida. Y esto está el secreto de Cristo. Mano, voy a conformar ciertas cosas basado en unos aspectos repitiéndote, porque basado en eso, en repetir unos aspectos, aunque de una manera distinta, tú puedes entender el principio y el principio de lo que Dios desea hacer, que en una generación Cristo será alineado. Y de ahí, desde esa posición de su trono, Él puede gobernar. Pero hemos tenido mucho tiempo gente individual que quiere levantarse como yo gobierno, y no entendemos, y a veces ni los 5 ministerios hemos entendido que Dios lo que desea es levantar una generación. Que si Dios de algún modo yo represento o Dios me ha levantado como uno de esos 5 ministerios, eso es solo una estrategia, un método de Dios para hacer que todos los santos, mire, si ahora mismo tú que le sirves al Señor, que me estás viendo, Dios quiere que tú seas un sacerdote de Él, y un sacerdocio representa, mire, aún en la iglesia se veía, nosotros hemos entendido que los que servían a las mesas era comida, pero los que servían a las mesas tenía que ver con gente que iban por los hogares y ponían el pan. Mire, allí en tu casa, enciende la lámpara. La lámpara es, siéntate en familia y comparte las escrituras. Siéntate en familia y descubran como familia cómo Dios los va edificando. Eso es la lámpara. Mire, por eso el sacerdocio de Cristo no es conforme a Leví. Por eso viene del orden de Melquisedec. Pero ¿qué fue lo que Abraham recibió de Melquisedec? Él fue el que recibió algo primero, pan y vino. Y de eso se trataba. El plan de Cristo revelado en sombras. El pan y el vino. Mire, por eso nuestro sacerdocio de Cristo es según el orden, el diseño de Dios. Y el diseño de Dios siempre ha sido recibir del sacerdocio de Cristo pan y vino. El pan vivo que descendió del cielo. La sangre, su vida Zoe, la vida eterna de Dios. Entonces todo esto tiene que ver con la revelación de Dios y entender a Dios y vivir a Dios, conforme a una revelación de su palabra, porque la vida nuestra es que en todas las escrituras ahora nosotros comencemos a ver a Cristo. Mire, va a ser tremendo cuando todo lo que nosotros por tiempo hemos hablado y las historias bíblicas y hemos visto y enseñado de historias bíblicas de Jonás, de que sí como profeta y pero llega el tiempo de que en todas las escrituras vamos a comenzar a ver a Cristo. Y de que de cada
historia de la Biblia, de cada situación de la Biblia, comiences a ver las sombras de Cristo y a revelarlas como las realidades. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas, tiene que ver cómo Cristo era el que se iba a transformar en dar vista a los ciegos, a los pobres, que no es otra cosa, mire, los que están ausentes de las riquezas inescrutables de su gracia, llevarlos a su naturaleza. O sea, vamos a comprender las escrituras desde Cristo, y entendiendo las escrituras desde Cristo, vamos a poder llevar un mensaje de fundamento y más liberador, porque esa verdad es la que nos hace libres. Cristo como la verdad y sus palabras que nos llevan a un diseño, y es el diseño de Dios. Entonces tenemos que entender que de esto se trataba, de lo que vivían los apóstoles, de cómo la iglesia que nosotros llamamos primitiva, la iglesia de los hechos, se condujo y llevó todo el misterio de Cristo, mire, a través de las escrituras. Así también lo hizo Jesús. Dice, él habló de la escritura, lo que de él se decía en las escrituras y en los profetas. Lo que de él se decía. Y eso no es solamente de buscar los pasajes mesiánicos mire, se trata de que cuando nosotros vemos a Cristo en todas las escrituras, vamos a ver que las sombras, las figuras que están en la escritura se nos convierten en realidades. Y podemos hablarle a las personas de cómo las personas pueden lograr ciertas cosas en Dios, pero desde Cristo. No podemos lograrlo por fuerza humana. Mire, lo que muchas veces nosotros llamamos obediencia, pero es una fuerza humana, es un diseño acá de la tierra, no es nuestra naturaleza. Pero Dios nos habla desde el aspecto y desde el punto de vista de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos desde su naturaleza. Como yo te dije, mire, a un cisne que sabe nadar, nadie eso lo aprendió de nacimiento. De nacimiento sabe nadar. No tuvo que su mamá desde chiquito, ¿me entiendes? O sea, sí, obviamente, ellos miran a su mamá, pero desde chiquito, como un caballo se para en el momento de nacer. ¿Me está entendiendo? O sea, hay ciertas cosas que nosotros las queremos enseñar desde el primer Adán a las personas, que si mejorar su vida. No, la gente no va a mejorar su vida si no es a través de Cristo. ¿Me entiende? Porque Cristo es una naturaleza. No podemos enseñar la escritura desde un aspecto motivacional de mejor. No, tú puedes mejorar, tú puedes hacerlo, porque eso es un aspecto desde el alma. Pero Dios necesita que tú entiendas que nosotros, en la forma en que nosotros cambiamos, en la forma en que nosotros somos transformados, es mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Cristo, mirando a Cristo. Mirando a cara descubierta como en un espejo a Cristo, somos transformados de gloria en gloria. ¿Me entiende? O sea, mirar a Cristo y mirando a Cristo. Mire, no es solamente una imagen de que usted vea en el ámbito espiritual a Cristo, se refiere a entenderlo y conocerlo. De estos principios estaban en las escrituras desde antes. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente en su fuerza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entender a Dios desde un ámbito espiritual. En entenderlo del espíritu. Por eso Dios busca a esos adoradores que le adoren en el ámbito, en la dimensión correcta donde Él está. Entonces lo puedes entender.
lo vas a entender desde Él, desde el alma no vas a entender a Dios. Lo vas a entender desde el Espíritu. Pero Dios es el que nos lleva en el Espíritu. Léete el último capítulo de Apocalipsis. Me llevó el Espíritu, me llevó Dios en el Espíritu. Dios lo llevó en el Espíritu a ver la ciudad. Si no vas en una visión espiritual, no puedes ver la ciudad de Dios. Y no puedes ver cómo está edificada de oro, de piedras preciosas. No puedes ver lo que significa. Esa es la esencia, amados, aún de la profecía de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Si en el libro de los 7 sellos no puedes ver que es Cristo mismo, que el libro se abre porque es Cristo mismo, si no puedes ver que el Cordero con los 7 cuernos que está sentado es Cristo, el único que puede abrir los sellos, ¿me entiendes? ¿Sabes? Cristo es la revelación, la mente, la sabiduría de Dios. Nosotros, mire, por años hemos hablado de la sabiduría como uno de los atributos de Dios, pero la sabiduría era Cristo. Salomón, en una figura, lo que le pidió a Dios fue a Cristo. La sabiduría, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entiende? Cristo es la soberanía de Dios. Lo que nosotros hemos llamado muchas veces como la soberanía de Dios, la soberanía de Dios era Cristo y es lo más importante. Por eso es que la soberanía de Dios es más allá, porque la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios está escribiendo un grafos, una historia eterna en ti, que mucha gente no la puede ver, porque ellos ven los beneficios de Dios. Pero a ti que estás ahí, Dios te llamó a mirar al que está sentado en el trono. No te llamó a mirar los beneficios, te llamó a mirar al que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es el que está escribiendo su historia eterna en ti, su propósito eterno. Por eso hay gente que mira tu vida y la mira de un lado, la mira de otro y la ven como ellos la entienden, pero no pueden entender que Dios es el que da el crecimiento. Que Dios trata el crecimiento espiritual en nosotros como un milagro. Y hermano, hemos buscado tantas cosas como milagros, pero no hemos tratado el crecimiento espiritual y la madurez como un milagro. Ese es el mejor milagro, porque el crecimiento y la madurez espiritual, su soberanía es Cristo mismo. La madurez espiritual tiene que ver con Cristo, ser Cristo, entender como Cristo. De eso se trata. Yo quiero dejar hasta aquí la palabra que he compartido y solamente hacer una oración por todos los que están mirando. Gracias a Joe, a Julie, quien sea que está allí, compañeros, comerciantes de donde estábamos allí, aunque estamos encerrados, de algún modo estamos compartiendo esta verdad y espero que eso les sea de edificación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo espero que como generación tu palabra, Señor, es la que abre el entendimiento. Así como fuiste con aquellos 2 que caminaban contigo a Emaús, pero no entendieron hasta que tú les abriste el entendimiento. Tú eres quien abre nuestro entendimiento. Yo te pido que todos los que están mirando con la vida eterna de Dios por medio de Cristo, comiencen a crecer en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, así como Cristo, Padre, y que podamos entender mucho más allá de que todo esto de haber muerto, de haber sido sepultado y de haber resucitado con Cristo, tiene que ver, Señor Jesús,
con que tú te escribas en nosotros. Escríbete en cada uno de ellos, Señor. Padre, llévalos a ese tercer nivel de la palabra. Muchos han conocido lo que es rema y han conocido lo que es logos, pero ahora llévalos a Cristo como el grafos, escrita en sus vidas, escrito a favor de todos los que están afuera que leen, puedan ver la manifestación de Cristo en ellos. Cristo revelado y Cristo manifestado. Amén. Gracias. Chao.